Muy bien, pues hoy toca Sant Feliu, otra vez la ciudad de las rosas. ¡Yuhu! Oh, por fin hemos vuelto, ya es la capital, ¿no? Capital de Baix Llobregat, diuen que és No sabemos por qué, porque hay otras dos ciudades que se lo merecen muchísimo más. Bueno, cualquier ciudad del Baix Llobregat se lo merece más que Sant Feliu, pero no pasa nada. Y aquí empezando con el pif ya directamente con esta peña, por Como favor, ahí por vive Dios. mi Marquitos, se lo perdonamos. Ah, vale, pues ya está. Bueno, pues vamos con la primera publicación de Maite que nos trae en nuestro Facebook de Sant Feliu de Llobregat, que es una foto básicamente de una mujer que aguanta un cartel y en el cartel dice: si te jode ver amamantar en público, mirar para otro lado como lo haces con el trabajo esclavo, la trata de personas, la violencia de género y la explotación infantil. Yes, Maite, reina, period. Pero Muy bien. me hace mucha gracia el comentario de, primero, bueno, este no me hace gracia, Valeria, es como: no entiendo a las personas que se molestan por algo tan bello. Efectivamente. Y luego Juan Y José. tan natural que es como alimentar a tu hijo, pero bueno. Y luego me gusta mucho la expresión que utiliza Juan José, que es como, porque no he encontrado ningún comentario negativo en esta publicación y me ha alegrado mucho de la gente de Sant Feliu. Gracias. Pero Juan José Woke añade: people, son more woke sí, en Sant en la Feliu. viña de nuestro Señor tiene que haber de todo. Jolín, qué rey. Muy bien, Juan. Bueno, pero no todo el mundo es normal en Sant Feliu, porque bueno, en esta publicación que parece aparentemente inocente, ¿no? Que dice la Escuela de Idiomas de Oxford, comparte una foto de París y sobre todo la Torre Eiffel y pone en la foto: ¿cómo vocalizar correctamente en francés? Supongo para pues, Vale. promocionar lo que es un curso de idiomas. Entonces César comenta: hola, busco una linda dama que me enseñe catalán. ¿Qué está hablando catalán? Ay, Dios mío, es que me ha hecho mucha gracia el comentario y me ha dicho: a ver, señor, una cosa, primero, esto es clase de francés. ¿Sabes? Siempre hay gente ya como comprensión lectora justa. La mínima, efectivamente. Pero ya es como, aquí no se viene a ligar, señor, por favor. Es que, madre mía, qué maravilla. Luego Andrés nos trae otra con una foto muy cutre que yo os invito de verdad a mirar en Ay, YouTube. qué gracioso. Porque es que cuanto más tiempo miras la imagen, más cosas encuentras. Sí. Pues es como un dibujo de una playa, hay un ratón encima que está corriendo Es un encima de las conejo. olas. Ratón, perdón, sí, conejo. Luego, Es como el conejo de Alicia al País de las Maravillas. exacto, está el virus por un lado, pero este va trajeado, si te fijas. Como el de como el de la Alicia. Pero este va como de traje de 22 arrobas, ¿sabes? Y entonces hay un virus por ahí, una mascarilla, una jeringuilla, supongo, de la vacuna. Y entonces en la publicación de Andrés dice: nos piden hasta el hartazgo que nos vacunemos. Vivimos en una de las ciudades más caras, capital del Baix Llobregat, con 2 ambulatorios y un hospital a menos de 3 kilómetros. Y nos hacen desplazarnos a Hospitalet o Barcelona para vacunarnos en espacios no sanitarios, como si viviéramos en una aldea del Kilimanjaro. ¿Alguien lo entiende? Hombre, sin faltar, Andrés. Por el Kilimanjaro. Y tú has estado ahí, ¿sabes? ¿Tú qué sabes del Kilimanjaro? Efectivamente, sin faltar, tío. Y aparte es como, ¿por qué el Kilimanjaro tiene que estar equipado con hospitales de repente? Es como, deja a esta gente en paz. Bueno, pues la gente le contesta para corregirle. Monse dice: hoy me he vacunado en la firma de Cornellá. Fira de Cornellá. Andrés: lo próximo que será cirugía en las salas de cine y medicamentos en el estanco. Bueno, Andrés ya está como, bueno. Viene el fin del mundo viene, señores. Y Carmen le contesta: yo esperaba que me llamasen y me he vacunado en Sant Feliu. Y mi marido también. Bien organizado y la hora exacta, sin colas. A ver si se hará, no sé, Andrés, que eres tú, que no estás atento a las cosas, a las señales. No sé, Andrés, cálmate un poquito. También te digo, Maranillo, es una vacunación masiva. Así funcionan las vacunaciones masivas. O sea, no es como, hey, tengo la gripe, ¿sabes? O sea, está pasando algo gordo, Andrés. Hay muchísima gente que... O sea, ¿sabes las cosas que tienen que hacer en el puto hospital más allá de vacunar a peña? Por favor, o sea... O sea, que haya venido el coronavirus, os tengan que vacunar, no quita que nos siga entrando gente por otros problemas y otras enfermedades y otros motivos. O sea, no se ha parado la gente de poner enferma, Andrés, cariño. Que además del coronavirus hay vida más allá que la tuya. Y que es una vacuna. No te van a abrir a corazón abierto, que tiene que estar todo ahí esterilizado, chaval. O sea, es como es una puta vacuna. Te sientas en una silla y Mira, te ponen la vacuna. Andrés, es que la gente como tú, cariño, nos agota un poco ya, porque llevamos dándole vueltas a este tema y de verdad que es que nos consume el alma, Cari. Basta ya, bro. Bueno, y entonces, por acabar un poco... Bueno, por acabar, porque este tema, madre mía, este tema me tiene a mí, que yo no sé cómo no estamos saliendo a la calle a quemarlo todo, chica. Ay. Porque mira, hay uno, Marce, que publica lo que es una captura de un tuit que, por supuestísimo, es falso, porque no es de la cuenta oficial de Alberto Garzón. Cariño, Alberto Garzón, a ver, despierta. ¿Dónde está el comunismo? ¿Dónde están las cosas que nos prometiste? ¿Dónde? Porque aquí no.
Aquí no, y menos ahora. Porque bueno, básicamente os voy a leer el tweet aunque sea falso, pero bueno. Porque quiero entrar en el tema. Un truco para abatar el recibo de la luz, aparte de levantarse a las 3 de la mañana a planchar, es utilizar los electrodomésticos sin enchufar al tendido eléctrico. Aunque al principio cuesta, una vez te acostumbras. El ahorro es bestial. Es una broma, obviamente, el tweet no es real. Pero a mí me sirve para abrir este tema del puto tramo de luz. Como siempre, la clase obrera que se ajuste a las decisiones del gobierno en vez del gobierno intentar hacérselo y ponérselo fácil a la clase obrera. ¡Claro que sí! Pero tú sabes lo caro que es el tramo de hora punta. O sea, es una burrada de dinero. Pero es que además está como en plan, no, espérate, que vamos a los pobres otra vez a dormir todavía menos. O sea, si ya trabajábamos ya suficiente durante horas para poder llegar a final de mes, ahora encima tengo que levantarme ahí a medianoche a hacer mis cosas, a molestar al resto de vecinos que están puto durmiendo, o al menos, o a lo mejor si nos ponemos todos de acuerdo los vecinos, mira, vamos a organizar esto. Vamos a poner ahí como papelitos, en la escalera. Pero te das y organizar cuenta que esto una vez a más hacer la lavadora a las 12 de la noche. Pero te das cuenta que una vez más implica que sea el pueblo el que tenga que joderse. Hombre, ¿Sabes lo que quiero decir? Siempre. Una vez más, eres tú el que tiene que salir perjudicado. No vaya a ser que molestemos a los señores que viven en los barrios ricos de cada... O sea, vamos a ver. Claro, como yo no le puedo asegurar un puesto de trabajo a Alberto Garzón cuando me salga yo aquí, este señorcito del puto ministerio, claro, como yo no le puedo decir, no señor, usted tendrá un sueldo vitalicio por no sé cuánto tiempo en esta empresa maravillosa. Claro, yo no tengo ese poder, pero las empresas eléctricas sí, y por eso estamos así, como estamos. ¿Y qué hacemos? No hacemos absolutamente nada. No, nos chupamos el dedo porque somos subnormales. Yo desde aquí Revolución. A quemar containers, que hace tiempo que no cuentas. pido que el pueblo se alce contra esta puta mierda. Pero es que, de verdad, No tiene más nombre que este. Es una puta mierda. Pienso ahorrar. Seguramente haré muchas menos cosas que de las que ya hacía. Pero esto no, Y eso esto no. Decimos desde aquí que esto es falta de libertad, Es que no nos están dejando ser libres. No te están dejando que tú, con una necesidad básica que es como poder encender la luz en tu casa, o ponerte a cocinar, o ponerte... Porque claro, los hornos son eléctricos, los microondas lo son, las neveras también. No, o sea, llega a tal punto la poca libertad que tenemos que ni en nuestras necesidades más básicas podemos escoger cuándo y cómo lo queremos hacer. O sea, me parece ridículo. Al Congreso a toser todas. Todas.